Era un lunes cualquiera en Madrid, o al menos eso parecía. Las calles estaban llenas de gente apresurada, y el aire olía a café recién hecho y noticias de última hora. Pero para mí, ese lunes iba a cambiarlo todo. Recibí un mensaje anónimo a primera hora de la mañana. No creerás lo que Pilar Eyre acaba de revelar. Es algo que jamás ha contado sobre Isabel Preisler. Necesito que lo sepas antes que nadie. Mi corazón dio un vuelco. Pilar Eyre, la periodista y escritora más temida del corazón español, conocida por no callarse nada, había decidido hablar, y algo me decía que esto no era un rumor más. Decidí ir a su despacho, un lugar lleno de libros, fotografías antiguas y recuerdos de décadas cubriendo la alta sociedad española. Pilar me recibió con su característica sonrisa astuta, esa que siempre anticipa que sabe más de lo que dice. ¿Tienes un minuto?, me preguntó, cerrando la puerta detrás de mí. Para ti, siempre, respondí, intentando disimular la mezcla de nervios y emoción. Se sentó frente a mí, apoyando los brazos sobre la mesa. Sus ojos, grandes y observadores, parecían escudriñar mi alma. Lo que voy a contarte, no lo he dicho a nadie, ni a mis más cercanos, ni siquiera a los medios. Mi respiración se aceleró, sabía que lo que venía iba a ser histórico. Todo comenzó hace años, cuando Isabel y yo, hizo una pausa dramática, cuando tuve acceso a cosas que nadie más conocía. Cosas que cambian la manera de verla. Me incliné hacia adelante, cada palabra era un peso en el aire, cargada de secretos, de verdad que había estado oculta durante décadas. Isabel siempre ha sido la imagen de perfección, elegante, impecable, casi inalcanzable, pero hay algo que muy pocos saben. Se detuvo, mirándome fijamente. Sus ojos brillaban con una mezcla de cautela y desafío. Nunca he hablado de esto antes porque no quería que la imagen de Isabel se viera dañada. Pero creo que es hora de que el público sepa la verdad. La verdadera Isabel Preisler. Sacó un cuaderno antiguo de su bolso, con las páginas gastadas y llenas de anotaciones. Lo abrió lentamente, como si estuviera a punto de revelar un tesoro escondido. Aquí están las notas, las entrevistas, los encuentros que he tenido durante años. Todo lo que me llevó a descubrir algo que nadie se atreve a decir. Mi mente giraba a 1000 por hora. ¿Qué secreto podía ser tan grande que Pilar Eyre jamás lo había compartido? ¿Algo que cambiaría la percepción pública de la mujer que todos veíamos como la reina del glamour español? Isabel tiene una faceta que muy pocos conocen, una parte de su vida privada que nunca ha querido mostrar, y yo fui testigo de ello, susurró, bajando la voz. El silencio llenó la habitación. Afuera, Madrid seguía su rutina, ajeno a la bomba que estaba a punto de estallar dentro de esas 4 paredes. No se trata de rumores, ni de chismes vacíos, se trata de algo que define quién es realmente, y que puede sorprender a todos. Intenté controlar mi emoción, pero era imposible. Sabía que esta información iba a ser un huracán mediático. Cada canal de televisión, cada revista del corazón, querría conocer cada detalle. Quiero que lo cuentes como yo te lo estoy contando, con respeto, pero sin filtros. La gente debe entender quién es Isabel Preisler detrás de la fachada. Asentí, no era un encargo más, era una misión. La historia que Pilar Eyre me estaba confiando no era solo un secreto. Era un capítulo de la vida de una de las figuras más emblemáticas de España que jamás había sido revelado. Ahora, continuó, te contaré todo desde el principio. Desde cómo surgió nuestra relación profesional, hasta los momentos que cambiaron todo. Cada detalle, cada conversación, cada gesto que me permitió ver lo que nadie más ha visto. Y así comenzó la confesión. Pilar Eyre empezó a relatar encuentros, entrevistas privadas, reuniones discretas con Isabel Preisler. Cada historia estaba cargada de emoción, de tensión, y de secretos que habían permanecido ocultos durante décadas. Lo más sorprendente, dijo Pilar con un brillo en los ojos, es que Isabel siempre ha manejado todo con una elegancia extraordinaria. Pero detrás de esa perfección, hay una persona con vulnerabilidades, miedos y decisiones que nunca imaginaste. Mientras escuchaba, me di cuenta de que esta historia no solo iba a sorprender al público,
Iba a redefinir cómo se veía a Isabel Preisler para siempre. El primer capítulo de esta confesión estaba apenas comenzando, y yo sabía que lo que venía sería aún más impactante. Cada palabra de Pilar Eyre era como abrir una caja de Pandora. No sabías qué secretos saldrían, pero sabías que cambiarían todo. Tras aquella primera revelación, quedé en silencio unos segundos, procesando cada palabra. Pilar Eyre, con su calma habitual, me observaba como si evaluara si estaba preparado para escuchar más. Y estaba preparado. De hecho, mi curiosidad era insaciable. Lo que voy a contarte ahora, comenzó Pilar, es algo que muy pocas personas conocen. Incluso quienes han trabajado con Isabel durante años no saben toda la verdad. Nadie lo sabe. Tomó un sorbo de café, y su mirada se perdió por un instante en la ventana. El sol de Madrid entraba en el despacho, iluminando las estanterías llenas de libros, fotos y recortes de revistas que documentaban décadas de secretos y escándalos. Isabel no siempre fue la figura pública que todos admiramos. Hubo momentos de su vida que la marcaron profundamente, decisiones que tomó y que determinaron cómo es hoy. Y yo estuve allí, observando, tomando notas, entendiendo la complejidad de su historia. Pilar abrió un álbum de fotografías antiguas, algunas en blanco y negro, otras con colores desvaídos por el tiempo. En una de ellas, Isabel aparecía joven, con una sonrisa tímida pero con un brillo en los ojos que ya insinuaba su futuro magnetismo. «Mira esta foto», dijo Pilar, señalando a Isabel junto a su familia en Filipinas. Lo que muchos no saben es que, desde muy joven, Isabel tuvo que enfrentarse a la presión de ser un ícono de la alta sociedad, de representar algo que ni siquiera entendía completamente. Mientras hablaba, me di cuenta de que Pilar no solo estaba relatando hechos, estaba desvelando un patrón, un mapa secreto de la vida de Isabel que explicaba cada decisión, cada gesto, cada elección que había hecho a lo largo de los años. Hubo un momento, continuó Pilar con voz baja, casi en un susurro, cuando Isabel se encontró ante una decisión que nadie debería tener que tomar. Y la tomó sola, nadie estuvo allí para guiarla, nadie entendió lo que realmente estaba pasando. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa, y me miró fijamente. Sus ojos brillaban con una intensidad que hacía difícil apartar la mirada. Ella siempre ha mostrado una perfección exterior, pero dentro había dudas, miedos, secretos que guardó con una disciplina que pocas personas podrían comprender. Me contó de encuentros en casas privadas, cenas discretas, conversaciones que nunca llegaron a los medios. Pilar había documentado cada detalle, cada gesto, cada palabra que Isabel había compartido en la intimidad. Por ejemplo, dijo Pilar, nadie sabe que Isabel mantuvo contacto con ciertas figuras políticas y empresariales en momentos clave, no por interés, sino por proteger a su familia y asegurar su estabilidad. Esas decisiones cambiaron el curso de su vida. Y entonces, llegó la revelación más impactante del capítulo. Hay un episodio que jamás he contado públicamente, confesó Pilar, con un ligero temblor en la voz. Un encuentro en el que Isabel tuvo que enfrentar un desafío personal y emocional tan grande que casi nadie podría soportarlo. Fue entonces cuando entendí quién era realmente. Sus palabras flotaban en el aire, pesadas, llenas de significado. Sabía que lo que venía sería el punto clave de la historia, el secreto que redefiniría la percepción pública de Isabel Preisler. Fue un momento de vulnerabilidad total, continuó Pilar, y me permitió ver la verdadera esencia de Isabel, su fuerza, su resiliencia y, sobre todo, su capacidad de mantener la compostura incluso en las circunstancias más difíciles. Me relató cómo Isabel manejó la presión de los medios, cómo protegió su vida privada y cómo, detrás de cada sonrisa y cada gesto público, había una estrategia cuidadosa y una voluntad inquebrantable de controlar su narrativa. Lo más fascinante, dijo Pilar, es que todo esto nunca ha sido noticia. Los tabloides y revistas solo ven la superficie, pero yo tuve acceso a la profundidad, a la humanidad de Isabel Preisler, algo que jamás había sido contado antes. Cada detalle que Pilar compartía no solo añadía misterio, sino que también humanizaba a Isabel. Ya no era solo la figura pública impecable que todos conocían,
Era una mujer con historias no contadas, con desafíos internos y decisiones complejas que la habían formado. Y hay algo más, añadió Pilar, inclinándose aún más cerca. Algo que nunca he publicado y que cambiará la manera en que muchos ven a Isabel. Pero eso lo dejaré para el próximo capítulo, porque merece ser contado con calma, para que se entienda todo el contexto. Al final del capítulo 2, quedé con una sensación de anticipación intensa. Pilar Eyre no solo había revelado partes inéditas de la vida de Isabel Preisler, sino que había abierto la puerta a secretos aún más profundos, que prometían sacudir los cimientos del mundo mediático español. Cuando Pilar Eyre me miró esa mañana, su expresión era seria, casi solemne. Sabía que lo que venía a continuación no era un simple rumor de sociedad, era un relato que jamás había sido contado, ni siquiera insinuado en ninguna publicación, ni siquiera en los libros más exhaustivos sobre Isabel Preisler. Lo que voy a revelarte ahora, comenzó Pilar, es algo tan íntimo que si se filtrara de manera incorrecta, podría causar un escándalo inimaginable. Pero tú debes entender el contexto, y eso es lo que voy a contarte. Me acerqué más, consciente de que estaba a punto de presenciar un capítulo de la vida de Isabel que había estado cuidadosamente oculto durante décadas. Pilar abrió su carpeta de notas, con papeles amarillentos y recortes de entrevistas privadas. Isabel siempre ha sido la perfección hecha persona para el público, pero detrás de esa fachada hay decisiones que pocos conocen, momentos de vulnerabilidad y emociones que jamás han llegado a la prensa. Me relató, con todo detalle, encuentros privados que había tenido con Isabel. Desde reuniones familiares en casas discretas hasta cenas íntimas con amigos de confianza. Cada situación, cada palabra, estaba documentada en sus notas. Hubo un momento, dijo Pilar bajando la voz, cuando Isabel tuvo que enfrentar una traición inesperada de alguien muy cercano. Nadie lo sabía, nadie lo imaginaba, y ella lo manejó con una gracia impresionante. Ese episodio revela más sobre su carácter que cualquier portada de revista. Pilar describió cómo Isabel había aprendido a equilibrar su vida pública con la privada, cómo cada gesto que parecía espontáneo estaba calculado para proteger a sus seres queridos y su reputación. Pero también habló de los momentos en que la soledad y la presión eran abrumadoras. Lo que la mayoría ignora, continuó Pilar, es que Isabel ha sacrificado mucho de su vida personal para mantener esa imagen impecable. Relaciones, amistades, incluso oportunidades profesionales, todo ha sido cuidadosamente ponderado para mantener un equilibrio que pocos logran entender. Luego vino una revelación aún más impactante. Pilar me habló de una decisión que Isabel había tomado en el pasado que nadie, absolutamente nadie, había visto venir. Hubo un amor secreto, uno que no se correspondía con la vida pública que llevaba. Nadie lo sabe, y no será fácil para muchos aceptar esta verdad. Pero es parte de la historia que define quién es realmente. Sus palabras flotaban en el aire, cargadas de tensión. Sabía que si esto saliera a la luz, cambiaría la percepción de Isabel de manera profunda. Pero Pilar insistía en que la humanidad de Isabel debía contarse tal como era, con sus luces y sombras. Isabel nunca buscó la fama por ella misma, continuó Pilar. Siempre ha actuado pensando en la seguridad de su familia y en proteger a quienes ama. Cada gesto que parecía frívolo en los medios tenía un propósito, y cada decisión difícil fue tomada en silencio, sin esperar reconocimiento. Mientras escuchaba, entendí por qué Pilar Eyre era la periodista más respetada del corazón español. No solo recopilaba información, entendía las motivaciones, las emociones y los secretos que definían a sus protagonistas. Y hay algo más, dijo Pilar, inclinándose hacia adelante. Algo que revela la verdadera esencia de Isabel y que jamás había compartido públicamente. Cómo enfrentó un momento que podría haber destruido su reputación para siempre, y salió adelante con una fuerza y dignidad que pocos podrían imaginar. Era un relato que combinaba suspense, emoción y humanidad. Cada palabra de Pilar pintaba a Isabel como una mujer compleja, valiente y estratégica, alguien cuya vida había sido cuidadosamente construida, pero que también estaba marcada por decisiones difíciles y secretos profundos. Si quieres contar esta historia, debes hacerlo con cuidado, concluyó Pilar. No es solo un escándalo. Es una lección de vida, de resiliencia y de humanidad.
Isabel Preisler no es solo una imagen pública, es una mujer con secretos, emociones y decisiones que jamás imaginaste. Al final del capítulo, comprendí que lo que Pilar me había confiado no era un simple cotilleo. Era un viaje al corazón de una de las figuras más icónicas de España, una oportunidad única de mostrar al público una verdad que nunca antes había sido revelada. Cada confesión, cada secreto, cada detalle no publicado era una pieza de un rompecabezas que hasta entonces solo Pilar de Ire había podido ver completo. Y lo que quedaba por contar prometía ser aún más impactante.